Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a esperar unos minutos para esperar a que se una más gente. Eh, Les damos la bienvenida a esta nueva clase de este taller sindical online 2020. En esta ocasión, la clase tratará sobre teletrabajo y trabajo doméstico, doble jornada también. Así que vamos a esperar un par de minutos para presentar a nuestro compañero y compañera que van a hacer la clase y ya dar comienzo a la clase propiamente tal. Amaro, ahora digo lo que quería decir, ¿cierto? Eh, ¿Aprovecho ahora sí, mejor? Ya. Hola a todas, a todos, a todos. Bueno, primero saludarlos, darles la bienvenida a la quinta clase. Eh, Eso esperando que estén bien. Nosotros como organización queríamos aprovechar un poco este espacio para, bueno, hacer una invitación a una actividad conmemorativa virtual que se está haciendo hoy día. Hoy día se cumple 1 año y 4 meses desde el femicidio de Silvana Garrido. Ya ella fue, bueno, el sexto femicidio del año 2019. Murió porque Fernando Flores, que era su pareja de ese momento, la empujó de un piso 23 y trató de hacer pasar esto por un suicidio. Pero claramente existen antecedentes de que, bueno, estaban discutiendo esa noche, él era una persona violenta, física, psicológicamente, entonces fue un femicidio que se trató de hacer pasar por suicidio. No sé cómo, bueno, primero enviarle un mensaje afectuoso a todas las compañeras que ya llevan todo un año, más de un año, exigiendo justicia para Silvana. Fernando arrebató la vida de una mujer hermosa, de una mujer que era muy querida, muy, muy querida en todo lo que es la ciudad de Santiago, muy conocida también. Dejó una niña de 4 años sin su madre, dejó una mujer que tenía muchos sueños por delante sin poder cumplirlos. Entonces, hoy día el llamado es a hacer una conmemoración en nombre de Silvana, porque a más de un año no ha existido justicia. La Fiscalía no ha iniciado la investigación contra el femicida Fernando Flores. Ha estado todo pausado y, bueno, toda una familia que está esperando que se haga justicia por una amiga, una hija, una madre excepcional. Así que el llamado hoy día es a que todos suban una foto con un cartel que diga hashtag, que es el gato, justicia para Silvana. No más impunidad, no más femicidios de la impunidad. Ese es el lema. Entonces les invitamos a todas, a todos, a todas a participar de esta campaña que está pasando hoy día, y eso, a exigir que exista justicia para todas las mujeres que han muerto en manos de femicidas, en manos de este sistema capitalista, patriarcal, colonialista. Así que eso es el llamado que nosotros hacemos. Enviamos un saludo muy afectuoso a todas las compañeras que llevan todo este tiempo buscando verdad, buscando que las instituciones funcionen por una vez en favor de las mujeres. Y eso, los invitamos a participar de la campaña. Eso. No sé si los chiquillos quieren comentar. pero, bueno, ya hice la invitación por la carta. Decirle un poco antes de llegar al comienzo de la clase eh, bueno, que respecto a un tema más logístico, que hemos estado haciendo las clases también, han estado siendo transmitidas por YouTube estos días, estas últimas clases, y hoy día no va a ser así, no puede ser así porque la modalidad que estamos implementando hoy día es en vivo totalmente y no podemos
hacerlo para dos plataformas distintas a la vez. Desde la próxima semana hemos estado buscando la forma de hacerlo, así que de la próxima semana vamos a estar ya en Facebook y YouTube al mismo tiempo. He dicho esto y también gritando la invitación que hizo la Cata, vamos a pasar por la clase, ¿ya? La clase de hoy día es de trabajo y trabajo doméstico. Para eso tenemos a una compañera y un compañero de la escuela sindical, la compañera Carol Ortiz y el compañero Francisco Neira. La clase se va a dividir en dos partes. La primera es hecha por el compañero, en el que va a exponer respecto a la ley de teletrabajo. Así que los dejo con él y espero sea de su agrado. Pueden hacer las consultas, como siempre, en la caja de comentarios y nosotros las vamos a acoplar para ya, una vez termine la exposición, responderlas. Hola a todos, a todas, a todos. Vamos hoy día a, primero que nada, agradecer que puedan estar conectados, que estemos en este proceso de formación. Hoy día vamos a hablar sobre dos temas que son relevantes, un tema del teletrabajo, otro tema dice relación con el trabajo doméstico, el inspector de jornada que va a estar a cargo de Carol. La idea es que usted pueda, como siempre, realizar sus consultas a través del chat. Nosotros vamos a ir organizando esas consultas para atenderlas y referirnos ahí al final de la clase. Sin más, por no dar el tiempo, vamos a hablar sobre teletrabajo, entendemos por teletrabajo, considerando la reciente ley en la materia y cómo esto impacta a los trabajadores. O sea, además está decir que hay un porcentaje de trabajadores que, producto de la contingencia sanitaria, ha debido modificar la modalidad en que prestaba servicio, ya no en forma presencial en la empresa, sino a través de su hogar, por vías remotas. Sin perjuicio de eso, hay un porcentaje importante de trabajadores, y eso lo tenemos que tener claro, que no acceden a esta forma de trabajo porque sus funciones no los permiten. Así que bueno, avancemos en la primera clase, en la primera lámina, por favor. Bueno, en relación al teletrabajo, lo primero es dar cuenta si realmente, a propósito de la ley 21.220, es algo nuevo. Al menos en Chile podemos dar cuenta que una medida de flexibilidad laboral con casi 20 años de disputa legislativa se considera la ley 19.759, una ley que introdujo varias modificaciones en materia de derechos sindicales, derechos fundamentales, pero en su momento también fue destinada a esta idea de modernización de las relaciones laborales. Eso no prosperó. Sin perjuicio de eso, se acuñó en ese trámite legislativo esta idea del trabajo remoto asociado al teletrabajo. Ahora, lo particular de esto es que, a propósito de la ley 20.940, conocida como reforma laboral, el teletrabajo, si bien no expresamente fue un tema de nuevo que salió a la palestra, a propósito de la compatibilización de idea de compatibilización de vida familiar con trabajo, volvió a salir bajo la idea de los pactos de adaptabilidad laboral, que han tenido muy baja aplicación. Y por último, a propósito de la contingencia sanitaria, con un ritmo legislativo asombroso, en cuestión de semana, se sale y ve la luz la ley 21.220, que modifica el Código del Trabajo en materia de trabajo a distancia, y que encontramos que establece una serie de disposiciones que vienen a dar regulación a ciertos aspectos del teletrabajo que, sin perjuicio de que lo hacen expresamente, podían desprenderse antes de otras disposiciones legales, y ahí quizás nos podemos detener un poco en el PPT, en estos puntos. Avancemos. Creo que se ve mal, aparentemente. Bueno, teletrabajo. En relación al teletrabajo, lo que podemos dar cuenta es que el artículo 152.4g del Código del Trabajo incorpora
al Código del Trabajo una definición ya más específica para el concepto de trabajo a distancia, señalando que es aquel en el cual el trabajador presta servicio de forma total o parcial desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. En este sentido, vamos a ver si se escucha mejor. En este sentido, la definición del artículo 152 4G dice relación con el trabajo a distancia, pero sin perjuicio de eso, el artículo 152 4G hace una distinción en el trabajo a distancia a propósito de que, de cuando esta forma de trabajo es prestada mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, se considera teletrabajo, o además si los servicios deben reportarse mediante este tipo de medios. En esos casos nos vamos a encontrar frente a teletrabajo. Entonces, cuando hay esta discusión sobre qué es teletrabajo, cómo se diferencia de trabajo a distancia, bueno, la Dirección del Trabajo lo que ha dicho es que el teletrabajo es una forma de trabajo a distancia y que lo que lo distingue, básicamente, va a ser el hecho de que la prestación de servicios se utilizan medios tecnológicos y además hay una segunda situación que es distinta a lo que ocurre en otros países, que además incorporan esta idea de teletrabajo los servicios que se reportan por medios tecnológicos, y que es bastante particular. Avancemos a la otra lámina. ¿Qué características tiene el teletrabajo? Y con esto nos vamos a entrar a la regulación existente en nuestro país. Bueno, las características del teletrabajo es que tiene una particularidad en relación al elemento geográfico o en el lugar donde se prestan los servicios. Evidentemente, el teletrabajo puede ser prestado desde el hogar o otro lugar que se define que sea ajeno a las dependencias de la empresa. Un segundo elemento dice relación con la utilización de tecnología. Y un tercer elemento, que aquí encontramos unas particularidades en el caso chileno, dice relación con que el teletrabajo forma parte de una nueva forma organizativa de la empresa. Y que aquí viene una disputa en torno a las ideas que en otras materias también, en otras materias o discusiones salen a la luz, que dice relación con los aspectos de flexibilidad laboral. Vamos a referirnos ahora al elemento geográfico o locativo. Avancemos en la lámina, por favor. ¿A qué nos referimos con que el teletrabajo se caracteriza por este elemento topográfico o locativo? Bueno, el teletrabajador se desempeña fuera de las instalaciones de la empresa. Voy a aprovechar de pedirle a Amaro que nos pueda sacar la banda de abajo para que puedan ver bien la PPT, lo que dice clase de trabajo 5. Bueno, igual lo voy a seguir refiriéndome al tema del elemento geográfico. Pero cuando hablamos del elemento geográfico, hay una particularidad en nuestra legislación hace un alcance a propósito de que el lugar de trabajo se encuentra fuera de las dependencias de la empresa, es decir, puede ser el hogar o puede ser otro lugar determinado, o incluso si la naturaleza de los servicios no requieren tener un lugar específicamente definido, puede acordarse que el trabajador elija libremente dónde ejercerá sus funciones. Ahora, ¿cuándo no será teletrabajo? Cuando este lugar, que es distinto a dependencia de la empresa, es designado y habilitado por el empleador. ¿Por qué? Porque en ese lugar sigue existiendo un poder tal del empleador que las características del teletrabajo no se verifican. Ahora, ¿qué particularidades dan cuando hablamos de esta idea de flexibilidad laboral? Bueno, estos tipos de modificaciones legales evidentemente implican abaratar costos para la empresa. La empresa va a tener que dejar de destinar recursos para habilitar un lugar de trabajo para dicho trabajador, que va a ocupar un espacio, etc. Ahora vamos a ver qué ocurre con los costos operacionales y los costos asociados a la prestación del teletrabajo, pero desde ya ahí hay un tema. Avancemos al siguiente punto. Un elemento tecnológico. El teletrabajo se trata de un trabajo a distancia, como hemos señalado, que se caracteriza por la utilización intensiva de la informática y las telecomunicaciones. Esto, a diferencia de lo que ocurría con el tradicional trabajo a domicilio, no sé, yo tenía, por ejemplo,
una tía que le entregaban determinados materiales y ella hacía prendas de vestir desde su hogar. Y claro, ahí tenemos un trabajo que no se hace en la dependencia de la empresa, pero acá lo que caracteriza es que necesariamente hay un tratamiento y envíos de información intensiva, que esto es básico para estar hablando de teletrabajo. ¿Cuándo no estamos hablando de teletrabajo? Cuando, por ejemplo, a mí me hacen un encargo y lo hago desde mi casa, de determinada periodicidad debo entregar y reportar dichos resultados, entregar dichos resultados, pero no incide el elemento tecnológico en la prestación de servicio. Ahora, ¿qué particularidad? O esto es un elemento, no es una particularidad nuestra, esto es un elemento que ha sido reconocido en el resto de las legislaciones también. ¿Qué particularidad tiene en el ámbito de la relación laboral el hecho que yo me desempeñe a través de esta forma? El derecho del trabajo se sustenta bajo la idea de la agilidad, y que se hizo referencia en la primera clase. ¿Qué implica esto? Que los riesgos y costos de la iniciativa empresarial son de parte del empleador. Es por esto que se justifica que los equipos, herramientas y materiales de trabajo destinados para el trabajo a distancia, el trabajo o el teletrabajo, lo que incluye los elementos de protección personal del trabajador, deben ser proporcionados por el empleador. En este sentido, el trabajador no puede ser obligado a utilizar elementos de su propiedad. Y en este mismo sentido se utilizan no solo computador, sino que uno también utiliza otro tipo de elementos, como por ejemplo internet, electricidad, etc. Y esos costos operacionales también son de cargo del empleador. Y aquí hay una materia súper relevante a propósito de lo que está ocurriendo con la emergencia sanitaria, porque muchos empleadores han dicho, bueno, mira, ¿sabes qué? Que tú ya te estás desempeñando a distancia, no es necesario que te pague, por ejemplo, una asignación de locomoción, pero necesariamente uno tiene que ahí dar cuenta, si bien no hay un costo en términos de locomoción, si hay otro tipo de costos que son estos costos operacionales. Eso, avancemos a la siguiente lámina en honor al tiempo para que no nos atrasemos. Como les decía, también el teletrabajo da cuenta de un elemento organizativo de la empresa. Hay una nueva forma de trabajar y hay un cambio en las formas de organización y ejecución del trabajo. Es decir, para ser teletrabajador yo tengo que estar inserto bajo esta lógica, en términos teóricos, de una nueva forma de organizar el trabajo. Ahora, en Chile basta con que yo me tenga que reportar por medios tecnológicos para hacer un teletrabajador. Bueno, y acá vienen varios puntos que va a ser, yo creo que me imagino que hay muchas dudas respecto a estos puntos. Dice relación como esta forma de interactuar con los empleadores bajo esta modalidad de prestación de servicios. Lo primero que tenemos que hacer es derribar un mito. La tecnología no necesariamente da mayor autonomía a los trabajadores. Debemos entender que hay una transformación en la producción. Esto, trasladémoslo a los años 80, muy difícilmente podría haberse implementado una forma de trabajo como esta. Ahora, ya entrando en los 90 años 2000, las telecomunicaciones permiten desarmar incluso una determinada empresa en términos locativos y obtener gente dispersa en distintos lados que se desempeñan desde su hogar haciendo determinadas labores, en determinados servicios evidentemente. Y lo que permite la tecnología, a diferencia yo creo que lo que entendió un poco el gobierno en la tramitación legislativa cuando habla que los trabajadores pueden decidir si estar excluidos de la jornada, lo que permite la tecnología es un alto nivel de control. Yo siempre cuento esto cuando tengo que hablar del control tecnológico, no sé si alguno después de la clase lo quiere hacer, pero cuando uno agarra el celular y empieza a decir descuento, o tengo hambre, etcétera, más de alguno se habrá encontrado después con un correo electrónico que le dice, bueno, tengo un descuento en tal lado, compre en tal lado. La tecnología ha avanzado tanto que nos llega a penetrar en la esfera privada y generar una forma de control que son brutales. Entonces eso va a generar una problemática en materia de teletrabajo. Estoy diciendo que los empleadores van a hacer eso, pero sí que la tecnología da posibilidades de control y es impensado creer que por el solo hecho que el trabajador está en su hogar, el empleador no tiene una forma de control, porque de hecho podría determinar cuánto produce un trabajador si tiene un determinado programa instalado en el equipo del trabajador, en el caso de un computador, etc.
Y esto se da al poder de la información, básicamente. En la circulación de datos genera un poder tal que el empleador podría controlar una empresa que fije determinado algoritmo y controlar el desempeño de ese trabajador, saber cuándo está trabajando y cuándo no. Entonces, ahí hay un tema. Este elemento tecnológico no es un elemento casual, sino que habla de una nueva forma de producción donde existe un nivel de control donde yo, por ejemplo, ya no necesito un ejército de supervisores para ver que los trabajadores estén cumpliendo sus funciones, sino que yo tengo un programa computacional donde no necesito una persona y los puedo controlar a todos. Entonces, bueno, ahí hay un tema con cómo influye la tecnología en el elemento organizativo de la empresa. Avancemos, por favor. Bueno, en este escenario debemos señalar, ya entrándonos en la norma, que lo que se establece como primer elemento es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. El artículo 152 4G del Código del Trabajo señala que la suscripción de un contrato de trabajo a distancia o teletrabajo no puede implicar un menoscabo de los derechos que el Código del Trabajo reconoce a los trabajadores, en especial su remuneración. Y esto, uno dirá, bueno que lo establecieron. Bueno, esto ya estaba en el Código del Trabajo, en el artículo 5, ya daba cuenta de la imposibilidad de la renuncia a los derechos laborales. A ver, ¿cuál es el tema? Que en el teletrabajo es como una pelea de David y Goliat, contra Goliat. Básicamente tenemos un trabajador que está en su casa solo, le mandan trabajo, pueden vulnerar los derechos laborales y tiene que enfrentarse a un otro sin apoyo o mayor conexión con otro trabajador. Entonces, por más que esté señalado en la norma esta idea de irrenunciabilidad de derechos, es un problema práctico y que tiene que solucionarse quizás por la vía de la organización de los trabajadores a través del sindicato, una mejor alcance en materia de fiscalización laboral, pero bueno, imaginemos el caso de una emergencia sanitaria donde hay una restricción de movilidad de las personas, lo que afecta, por ejemplo, a funcionarios de la dirección del trabajo. También se van a enfermar los funcionarios, y llegar a cada hogar donde esto se está prestando en un hogar para ver las condiciones de trabajo, evidentemente genera un problema de eficacia de las normas. O sea, por más que yo tengo una norma muy bonita, no necesariamente en la práctica se va a generar eso. Y otro elemento importante, a propósito de la intensidad de la vigilancia empresarial, dice relación con los derechos fundamentales. Ahí va. Bueno, en materia de derechos fundamentales y teletrabajo, particularmente me quiero detener en tema de intimidad. ¿Por qué? Porque la tecnología ha impactado de tal forma, bueno, los casos de hacker, tenemos un montón donde obtienen información de las personas que no quieren compartir, pero bueno, en el teletrabajo también puede darse esta situación. A propósito de la vigilancia por medios tecnológicos, por programas, o incluso por teléfono. Entonces, lo primero que tenemos que decir en materia de teletrabajo e intimidad, que la información que obtiene el empleador producto de la relación laboral, en el caso del teletrabajo, esto en base a distintas posiciones teóricas, pero uno debe entender que en primer lugar requiere el consentimiento del trabajador. O sea, no es que, por ejemplo, pueda llegar y tomar un aspecto del computador y por eso se establecen regulaciones a propósito del uso de los computadores. Cuando no existe eso y tengo mi computador personal, aunque no debiese ser, pero igual me dice, bueno, yo quiero revisar tu computador. Bueno, no se puede, uno debe entender que no se puede hacer eso. Además, la recopilación de información por esta vía requiere el conocimiento del trabajador y además, a propósito, que ahí leí un comentario la pasada, bueno, yo tengo que avisarle a mi empleador que voy a ir a comprar alimento o que, ¿sabe qué? Estoy en mi casa, me voy a servir un café, me toca almorzar, etc. Bueno, lo que se ha señalado, y esto viene en relación con la doctrina de la Dirección del Trabajo a propósito de las cámaras de vigilancia, que ninguna forma de control sobre un trabajador puede ser permanente. Es decir, no puede existir un control sin interrupción. Seriamente, las formas que establezca, por ejemplo, el empleador para controlar jornada de trabajo no pueden ser, por ejemplo, 8 horas seguidas de un programa en el computador donde el trabajador le
le esté avisando que está dentro de un programa haciendo X cosas. Entonces eso uno podría considerarlo, pensando como en el ámbito tecnológico. ¿Por qué? Porque se señala que el control permanente de una persona atenta contra su dignidad. Y esto dice relación directamente con que imaginemos que nosotros estamos siendo observados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Evidentemente mis comportamientos van a cambiar. Y van a cambiar bajo una lógica donde tengo un empleador y donde yo tengo una necesidad de trabajar, difícilmente pueda discutirle algo, y eso va a mermar dentro de todo en el desarrollo personal del trabajo. Bueno, en un segundo aspecto necesario considerar en materia de intimidad y teletrabajo, dice, bueno, el empleador obtuvo información. La información que obtiene el empleador en el marco del teletrabajo, sea a través de correo electrónico, sea a través de llamadas, mensajes de texto, programas que tengo instalados en el computador que utiliza el trabajador, solo pueden estar destinados para aquellos aspectos que el trabajador manifestó su consentimiento. Es decir, si para mí me están controlando jornada de trabajo con un determinado programa, eso uno debiese cuestionar si después se utiliza como una forma de sancionar por la forma en que se prestan los servicios, que es una cuestión distinta, como yo presto el servicio, a como si yo cumplo jornada, por ejemplo. Por último, en materia de diseminación de la información, publicar la información que se obtiene por teletrabajo, es necesario también advertir que existe una prohibición expresa del empleador de hacer divulgación y de mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador al que tenga acceso en una ocasión de la relación laboral. Evidentemente esto no alcanza las labores que hace el trabajador. Por ejemplo, tiene que generar un documento para que el empleador lo muestre en una reunión de negocios, de lo que sea. Evidentemente eso no va a alcanzar porque es propio de la prestación de servicio. Pero otro tipo de correos donde el informe situaciones personales, bueno, uno debiese también cuestionar dicha situación. Avancemos a la siguiente lámina, por favor. Aquí hay varias dudas respecto de la jornada de trabajo. Yo creo que, por lo que he visto en los comentarios, ahí se van a centrar las dudas y es bueno que nos detengamos también en esos aspectos. En materia de jornada de trabajo, la regulación que trajo consigo la 21.220, la ley 21.220, encontramos que vamos a tener trabajadores con jornada de trabajo, una jornada de trabajo igual como si estuviesen en dependencia de la empresa. El empleador va a tener que tener un sistema de registro de dicha forma de trabajo. Esto, a propósito de los trabajos en terreno, ya había sido aceptado por la Dirección del Trabajo a propósito de mineros, sobre todo, que registraban jornada de trabajo a través de GPS en determinados lugares. Bueno, esto se traslada en materia de teletrabajo y hay trabajadores que van a poder cumplir una jornada de trabajo con estas formas de control. Uno debe entender que esto es posible en el escenario de tecnología actual, pero casualmente en la ley se da esta idea de que es posible también trabajadores, como lo vamos a ver, que puedan excluir su jornada de trabajo, y eso básicamente implica una mayor disposición de tiempo y un trabajador más barato a la hora de prestar servicio. Un segundo aspecto dice relación con trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad, que van a combinar teletrabajo, trabajo a distancia con trabajo presencial, es decir, determinadas horas de trabajo voy a estar en mi hogar o en otro lugar que no es dependencia del empleo, de la empresa, me voy a tener que trasladar. La Dirección del Trabajo ha señalado que el tiempo de traslado también se computa en la jornada de trabajo. Eso también es necesario en caso de que existan dudas respecto a eso. Tenemos también la jornada de trabajo de aquel trabajador que se desempeña a distancia y que libremente puede distribuir la jornada de trabajo. ¿Qué jornada de trabajo él distribuye libremente? La jornada que está regulada en términos comunes con los límites diarios y semanales. O sea, la jornada de 45 horas semanales, bueno, él la va a poder distribuir libremente respetando los límites diarios, pero no va a poder trabajar más de 45 horas y eso también va a obligar al empleador a alguna forma de registro. Por último, y que yo tengo la sensación que ha sido la fórmula más aplicada, es aquella relación laboral bajo la modalidad de teletrabajo que está excluida de la limitación de jornada. ¿Qué ocurre con esto? Básicamente, esto es un abaratamiento de costos de la prestación de servicio, porque un trabajador, cuando se pasa el límite de la jornada ordinaria, tiene que ser remunerado con hora extraordinaria. Dicha situación no pasa. En esta forma de regulación, yo tengo una mayor disponibilidad del trabajador por el mismo salario. Entonces,
aquí claramente la exclusión de la limitación de jornada es un escenario de precarización para los trabajadores, salvo que en determinados trabajos que son ultra especializados se utilice como una forma de compatibilizar la vida familiar con el trabajo, cuestión que ya se puede hacer con esta idea de jornada de trabajo libremente distribuida. Pero bueno, vamos a ver el tema de exclusión de limitación de jornada específicamente. Avancemos, por favor. ¿Cuánto hay exclusión de jornada? Bueno, el artículo 152.4J del Código del Trabajo señala que, bueno, se aplica la regla general en materia de jornada de trabajo, es decir, un trabajador a distancia o teletrabajador puede tener jornada de trabajo, pero puede acordar el empleador con un trabajador que no tiene poder de negociación. Eso es el primer punto. Yo me imagino que todos los que tuvieron que modificar su trabajo presencial a teletrabajo no tuvo capacidad de negociación alguna con su empleador. Bueno, acá la ley asume que las partes pueden acordar, trabajador y empleador, y dice, ¿qué pueden acordar? Quedar excluido de la limitación de jornada. Básicamente el trabajador puede decir, ¿sabe qué? Mire, yo no quiero tener jornada de trabajo, no quiero tener hora extraordinaria, y bueno, voy a ser un trabajador sin limitación de jornada. Ahora, ¿cuándo hay jornada de trabajo pese a este acuerdo? Cuando este trabajador se encuentra frente a un empleador que ejerce supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque uno, si revisa el Código del Trabajo, encuentra particularmente los mismos términos establecidos en el artículo 42, letra A del Código del Trabajo, cuando se regula a propósito de las remuneraciones. Y da cuenta de cuánto estamos en esta situación de supervisión o control funcional sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores y cuándo no. Y esto es relevante. ¿Cuándo no estamos, según el artículo 42, letra A, en esta situación? Cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes al del domicilio del empleador. Evidentemente el concepto esporádico resulta muy cuestionable en estos días porque el reporte de qué se está haciendo, cómo se está haciendo la entrega de información, yo dudo mucho que cumpla las características de esporádico. Entonces, acá hay un tema que no está tratado específicamente por la Dirección del Trabajo en el dictamen que emitió sobre la ley y que va a ser un aspecto que va a generar mucha tensión. Bueno, ¿cuándo tengo jornada o no tengo jornada? Bueno, si usted le tiene que avisar al empleador que va a ir a comprar alimentos y le vuelve a avisar cuando vuelve a trabajar, evidentemente hay un reporte, no hay exclusión de jornada. Si usted hace eso y el empleador le exige eso, ahí lo que está haciendo el empleador es generar esta idea de supervisión. Entonces, ahí hay un tema que es súper relevante y que va a ser muy discutido, va a haber muchas denuncias, me imagino, por esta materia en las inspecciones del trabajo, y vamos a ver cómo se abordan estos temas, porque particularmente en este caso la fiscalización de este tipo de aspectos requieren, en el caso de ingresar al hogar del trabajador, la autorización de este, así que esto también es relevante. Si usted lo van a fiscalizar por alguna materia a su casa, por materias laborales asociadas al teletrabajo, usted tiene que autorizar el ingreso. Si no lo autoriza, no se puede fiscalizar. Avancemos a la siguiente lámina para que podamos ver también lo que tenía preparado Carol y después atendamos las preguntas. Derecho a descanso, derecho a desconexión. Este es otro tema que regula específicamente el derecho a desconexión, la ley 21.220. Bueno, los trabajadores que tienen jornada de trabajo, sea jornada de trabajo exclusiva como teletrabajador o trabajador a distancia, donde el empleador establece un sistema de registro, o tengo estas jornadas combinadas donde teletrabajo un tiempo y después me traslado a la empresa. En estos casos se aplica la regla general en materia de derecho a descanso. Entonces aquí básicamente tenemos, salvo los casos que estén exceptuados, el derecho cancelo feriados, etc. No, ahí no entraría mucho, quizás si hay dudas podemos referirnos a eso. Ahora, los trabajadores que distribuyan libremente su jornada o se encuentran excluidos de la limitación de jornada de trabajo, el
el legislador establece específicamente un derecho a desconexión, que es un periodo de tiempo en que no están obligados a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos del empleador, y el empleador no podrá establecer comunicaciones ni formular órdenes en dicho tiempo. Y este tiempo es de al menos 12 horas que son continuas. Y esto es relevante porque esto implica correo electrónico, mensajería instantánea, donde el empleador no podría tomar contacto con el trabajador en cuestión. Acá, nuevamente, quedamos con un escenario que es un poco desfavorable porque muchas veces los derechos laborales como de esta naturaleza se confunden con una lógica de buena voluntad. Que mira, me pasé una hora, pero no lo tomes a mal. Bueno, eso se va haciendo costumbre y estos derechos son irrenunciables. Por eso, si un empleador no cumple eso, evidentemente hay un incumplimiento laboral y tiene la sanción respectiva a través de la respectiva multa. Ahora, ¿qué es lo paradójico? Que el empleador va a ser capaz de decir, bueno, en este periodo de tiempo no voy a molestar al trabajador porque no lo puedo interrumpir, pero para controlar jornada no tiene esa capacidad. Que es como bien extraño esta como esquizofrenia que tiene el legislador. Bueno, yo le puedo exigir al empleador que se controle 2 horas, pero no le puedo exigir que controle el tiempo de trabajo y así no tenga tanto tiempo trabajando a los dependientes de la empresa. Pero bueno, avancemos. Avancemos a la siguiente. Deber general de protección, esta otra materia que es relevante, también se incorpora regulación con la ley 21.220, pero esto ya estaba señalado hace bastante tiempo por la Superintendencia de Seguridad Social, donde decía que era plenamente aplicable las leyes de seguridad en materia de este tipo de prestación de servicio. El empleador tenía el deber de informar, tiene el deber de protección a la luz del artículo 184 del Código del Trabajo. Entonces, bueno, aquí lo que hace la ley es da cuenta que va a existir un reglamento del Ministerio del Trabajo específico que va a señalar las condiciones especiales o específicas de salud y seguridad en este tipo de trabajo y que los empleados van a ser obligatorias. Ahora, además de esta situación, el empleador mantiene el resto de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y tiene el deber de informar. También existe una regulación expresa que lo aterriza al caso del teletrabajo y obliga al empleador a informar sobre los riesgos que entrañan este tipo de labores. Me imagino, ahí voy a hacer una precisión, que muchos de ustedes no han recibido este tipo de informaciones. Ojalá que sí, pero también imagino que hay otra situación de irregularidad. ¿Por qué? Porque además de informar, lo que tiene que hacer el empleador es capacitar al trabajador de forma previa a realizar las labores a distancia de teletrabajo sobre estas materias. ¿Qué acá es relevante? Acá es relevante advertir que lo que establece la ley es que en el caso de la 21.220 hay un periodo de 3 meses para que los empleadores ajusten la relación laboral de teletrabajo cuando venían de antes con esta modalidad de servicio. Tienen 3 meses para ajustarla. ¿Qué pasó? La ley salió un poquito después de que partiera la emergencia sanitaria y muchos trabajadores trasladaron su forma de prestación de servicio antes que saliera la ley. Y bueno, los empleadores están con este margen de 3 meses para ajustar el tema de proporcionar los instrumentos necesarios para la prestación de servicio, el tema de la capacitación, etc. Ahora, uno debiese entender que si bien esta situación tiene este plazo de 3 meses, es discutible la obligación de todas formas que tiene el empleador de cumplir su deber de protección. ¿Por qué? Y ahí está en el PPT. La Dirección del Trabajo ha dicho, a propósito del deber de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que implica que el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores. La Dirección del Trabajo ha dicho que esta obligación no importa solamente cumplir con regulación expresa, sino que tiene que cumplir con toda la regulación que está asociada a la naturaleza de las funciones, como
no sé, si yo evidentemente digito un computador, necesito saber que tengo un riesgo respecto a desarrollar tendinitis, por ejemplo. Entonces, por más que no esté escrito en ningún lado, el empleador debiese desarrollar, informar respecto a esa situación. Avancemos al siguiente punto. Accidente del trabajo, bueno, como les decía, la Superintendencia de Seguridad Social ya había dicho que los trabajadores que se desempeñan bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia tienen la cobertura del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ahora, ¿cuál es el tema? De que hay otro aspecto que también es relevante y que es posible discutir quizás en otro momento, pero que los trabajadores debiésemos estar problematizando sobre estos elementos, que la calificación de accidente del trabajo se encuentra radicada en el respectivo organismo administrativo. O sea, por ejemplo, si a mí me pasa algo en el hogar, tienen que distinguir primero si no es un accidente doméstico, porque esa es la nomenclatura que ocupa la Superintendencia de Seguridad Social, o si no es un accidente doméstico, un accidente del trabajo. En dicha situación ocurre que las mutualidades, todos sabemos cómo funciona un poco la mutualidad, no quiero pisar huevo, pero evidentemente cuando la mutualidad califica un accidente como trabajo, hace unos determinados costos que tiene que desembolsar. Si bien se puede apelar a la Superintendencia de Seguridad Social, muchos trabajadores desconocen estos procedimientos. Tiene un tema de tiempo, tiene un tema del pago que igualmente va a realizar el trabajador sobre determinados elementos médicos, la atención, los remedios, etc. Entonces hay un tema. Y sobre todo en materia de estrés, que en materia de teletrabajo es súper relevante, encontramos que la calificación de enfermedades profesionales es muy complejo. Y generalmente es muy restrictiva la superintendencia, las mutualidades en calificar estos aspectos, determinadas situaciones como enfermedades laborales. Entonces eso ya nos pone un escenario que quizás es un poco complejo a la hora de calificar tanto accidentes como enfermedades profesionales de un teletrabajo. Creo que esta es la última lámina. Ahora Carol va a puntualizar sobre aspectos que son necesarios de atender en este tipo de situaciones, porque claro, estamos prestando servicios desde el hogar, pero por ejemplo nuestro hijo, a mí me pasa, de hecho les pido disculpas porque tengo que parar y cerrar la puerta porque mi hijo está jugando y uno, bueno, intenta hacer cosas, pero tiene a la familia, a los hijos encima y claro, es muy difícil compatibilizar las labores del trabajo con las labores propias de los cuidados, sobre todo en el caso de las mujeres trabajadoras, como el énfasis que va a dar Carol en este momento. Así que no sé si por ahí estará Carol para que nos ilustre los temas. Dale nomás. Gracias, Francisco. Voy a compartir entonces mi pantalla. Bien. Cuando confírmenme si que se escucha bien, yo la verdad es que no veo solamente mi presentación, así que voy a comenzar. Bien, cuando nosotros empezamos a hablar también de teletrabajo y como también anticipaba un poco Francisco, es importante hablar de la doble jornada y qué es lo que ocurre con la mujer y las labores no remuneradas, ¿ya? Entonces, la idea es que en esta parte también nosotros aprovechemos de problematizar y contextualizar temáticas o problemáticas referentes también a las mujeres, ¿ya? Primero vamos a abordar la inserción laboral de las mujeres, vamos a hacer un poquito de historia brevemente, ¿no es cierto? Luego voy a abordar el tema del trabajo no remunerado y la doble jornada ya propiamente tal, y finalmente vamos a evaluar algunos efectos del teletrabajo y COVID-19 que sabemos que están desarrollándose actualmente. Primero, y a modo de aproximación histórica, ¿no es cierto? Sabemos que la inserción laboral de la mujer es más bien reciente en la historia de nuestro país, en la historia a nivel mundial. Se produce en general de manera posterior a la industrialización y se genera también o se origina debido a una necesidad de que las mujeres empiecen a ocupar estos puestos de trabajo, ¿ya?
La inserción laboral de la mujer se da especialmente y luego de que se produce la industrialización ya en nuestro país, en Chile. Eso se produce más o menos a mediados del siglo XIX, 1850, y se da una especie de choque porque justamente en esa época, además de la inserción de la mujer en el trabajo, existen muchas ideas preconcebidas de que la mujer naturalmente tiene una función reproductiva y de cuidado doméstico a nivel familiar. ¿Ya? En esa época, además, y a partir ya del siglo XX, es decir, 1900, y principalmente también con algunos gobiernos radicales, también eso va produciendo un choque, es decir, aparentemente existiría una contradicción, ¿ya? Y lo digo aparentemente porque lo vamos a revisar, pero aparentemente existiría una contradicción entonces entre las labores de cuidado, ¿no es cierto?, las labores domésticas y la inserción laboral de la mujer. Yo acá les adjunté una guía de la buena esposa que fue es del año 1953 de México y que establecía ciertas reglas, ¿no es cierto?, que las mujeres debían seguir para hacer feliz a su marido. ¿Ya? Entre esas reglas precisamente está ahí el arregla tu casa, la casa debe lucir impecable, ¿no es cierto? Y además justo dice que se tiene que además como limpiar o hacer las labores de la casa poquito antes de que llegue el marido para que vea a la mujer y todo impecable. ¿Ya? Entonces existe aparentemente una contradicción. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta contradicción? Y un poquito de, ya hilando un poquito más fino y teorizando, existe una teoría que se llama teoría de la domesticidad o la doctrina de la esfera separada. ¿Ya? Entonces, esta teoría en el fondo señala que existe una diferencia biológica entre hombres y mujeres, ¿ya? Y que por lo tanto, al existir estas diferencias biológicas entre un hombre y una mujer, ¿no es cierto?, las mujeres deberían realizar determinadas funciones y el hombre debería realizar otras funciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí surge la idea, ¿no es cierto?, de la división sexual del trabajo, ¿ya? Es decir, tú, mujer, tienes características determinadas, ¿no es cierto?, que vienen en base a la biología, por lo tanto tienes que desarrollar en ciertos ámbitos. En cambio, el hombre, ¿no es cierto?, tiene otra biología y por lo tanto se tiene que desarrollar en otros ámbitos. La verdad es que estas teorías han sido desestimadas por la ciencia y son solamente construcciones en las que se basa una sociedad, ¿ya? Son construcciones teóricas en las que se basa la sociedad y por eso que es importante que también las mencionemos, ¿ya? Porque muchas de esas teorías antiguas todavía siguen arraigadas hasta el día de hoy, ¿ya? Bien, entonces cuando se produce esta inserción de la mujer, es importante señalar que en un principio esta inserción de la mujer no es mirada como una igualdad, sino que en realidad es mirada como una complementariedad, y el problema de que sean miradas como una complementariedad es que precisamente no es que ambas se complementen en igualdad de condiciones, sino que más bien la mujer vendría a complementar entonces las labores que realicen los hombres, ¿ya? Hoy en día, entonces, y a lo largo del transcurso del tiempo, la inserción laboral de las mujeres se ha hecho mucho más amplia, se ha aumentado, ¿no es cierto? También las mismas mujeres sitúan el trabajo como un espacio que le abre oportunidades, ¿no es cierto? Pero además se refieren a ellas como uno de los principales ámbitos de discriminación. De hecho, hay una encuesta que fue realizada por la Corporación Humanas en el año 2007, ¿ya? Donde indican, ¿no es cierto?, las encuestadas, las mujeres encuestadas, un 96% indican que el trabajo les da libertad y autonomía, ¿ya? Recordemos que hay mucha violencia que se ejerce contra la mujer que tiene que ver con un carácter económico, ¿ya? Sobre todo cuando existen pensiones de alimento y existen, ¿no es cierto?, niños y niñas de por medio. Ahí hay un tipo de violencia que se ejerce, una violencia económica y que por lo tanto, entonces es importante que nosotros hablemos de la inserción laboral de la mujer porque precisamente también le puede dar herramientas a la mujer para salir de esos círculos de violencia. Bien, así como las mujeres también reconocen entonces que este trabajo les da libertad y autonomía, también reconocen en un 93%
que el ámbito es el trabajo es el principal ámbito de discriminación, ¿ya? Y por eso también lo mencionamos en esta presentación, porque yo creo que hay mucho que avanzar en cuanto a lo que se refiere a la mujer. ¿Cuál es el escenario hoy día? El escenario hoy en día es que existe una profunda brecha salarial, ya que bordea el 20 al 30%, existe una deficiente participación en puestos de poder que se da sobre todo en mujeres que tienen estudios universitarios más avanzados, ya esa desigualdad en puestos de poder se ve mayormente incrementada en ese ámbito. También existe una desigualdad en el sistema de previsión social, ¿no es cierto? Muchas trabajadoras tienen lagunas previsionales, ¿no es cierto? Hay un costo asociado mayor a las ISAPRES que fue reformado recientemente. También existen estereotipos de género, ya en el ingreso a una carrera técnica universitaria, lo que va a repercutir luego en el mercado laboral de las mujeres. Existe el trabajo remunerado, que es el gran tema de esta presentación, ¿no es cierto? Existe mayor precarización de la vida, las personas más pobres principalmente son mujeres, y también existe una exclusión del ejercicio laboral por labores de cuidado permanente, ¿ya? Cuando hay una persona enferma en la casa, cuando hay un adulto mayor que requiere labores de cuidado, principalmente son las mujeres las que se dedican a esas labores de cuidado, incluso afectando su propia fuente laboral, porque muchas de ellas tienen que dejar entonces de trabajar para poder dedicarse a esas labores de cuidado. Acá yo puse algunos gráficos que intentan un poco evidenciar lo que, o reforzar estas ideas que yo les mencionaba acá. En cuanto a la brecha salarial, vemos acá, ¿no es cierto?, que todavía existe una importante brecha salarial en el año 2017, en el orden del 22,7 puntos porcentuales, ¿no es cierto? Ahí el gráfico celestito, el gráfico que está más claro, representa a los hombres y el gráfico que está más bajo representa a las mujeres en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos da ¿cuál es la síntesis de este gráfico? Es que la tasa de participación entonces de la mujer es más baja en relación con los hombres, ¿ya? Aun cuando sabemos que la cantidad o el número de mujeres en el país supera por poco, ¿no es cierto?, a los hombres. En cuanto a las carreras, acá hay también un gráfico que muestra cómo se comportan las carreras de acuerdo al sexo, y acá también hice un pequeño resumen. En las mujeres se van a concentrar carreras como enfermería, técnico en enfermería, técnico en administración de empresas, psicología, asistente de párvulo, trabajo social, pedagogía en educación diferencial, ya que son además carreras ligadas a la salud, que entonces van a repercutir hoy en día porque van a ser las mujeres las que estén en la primera línea enfrentando toda la situación del coronavirus que está atravesando el país, ¿ya? En cambio, los hombres, existe una fuerte presencia en carreras que están más ligadas a la ingeniería, ¿ya? Ingeniería comercial, civil industrial, ingeniería en computación e informática, ¿ya? Y esto también, evidentemente, que repercute posteriormente en los ingresos que van a percibir las mujeres versus los hombres. Esta otra tabla muestra también la precarización de la vida, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo acá este gráfico evidencia que quienes son más pobres en cuanto a número y en cuanto a porcentaje también son las mujeres, ¿ya? En cuanto al número de pobreza extrema por ingresos, aquí la tabla nos indica que en el año 2017 los hombres son 188.000 versus las mujeres que son 224.000. ¿Ya? Eso implica, ¿no es cierto?, un porcentaje bastante amplio, ¿ya? Y en cuanto a la distribución por sexo, las mujeres van a representar el 54,3% del total de población, ¿no es cierto?, que está en situación de pobreza extrema versus los hombres que alcanzan 45,7%.
En cuanto a las labores de cuidado permanentes, igual yo también les adelantaba un poquito, y es que hay un gran porcentaje de las mujeres que están fuera de la fuerza laboral por razones permanentes y que tienen que ver con las labores de cuidado, ¿ya? Acá, la verdad es que estos gráficos no han variado mayormente. Vemos que en el año 2010, por ejemplo, el porcentaje de mujeres de un 37,2 versus el año 2017, que es un 36,5, es decir, un gráfico que si uno lo mira al futuro, es un gráfico que representa una muy pequeña variación, ¿ya? Por lo tanto, implica que deberían ocurrir, si es que dejamos las cosas tal como están, deberían ocurrir o pasar muchos años para que esta situación en el fondo cambie. En síntesis, ¿no es cierto?, tenemos que más de un tercio de las mujeres se van a encontrar fuera de la fuerza laboral por razones permanentes, en razones familiares permanentes que están asociadas a las labores de cuidado, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con el trabajo no remunerado? ¿Qué es lo que ocurre entonces con este trabajo? ¿Qué es lo que considera entonces el trabajo remunerado? Bueno, cuando uno habla de trabajo no remunerado, pareciera ser todo aquello que no es cierto, produce un valor, pero que no es remunerado o que no es retribuido de manera pecuniaria, ¿ya? Es decir, no es retribuido con dinero. Veamos una definición. En general, ¿no es cierto?, el trabajo no remunerado lo podemos definir o podemos referirnos a ellos como toda actividad humana que no va a tener valor de cambio en el mercado, ¿ya? Y que tiene relación entonces con la reproducción y con la subsistencia de la humanidad. Y la verdad es que es bastante amplio cuando nosotros nos referimos a trabajo no remunerado porque es toda actividad humana, es decir, toda actividad que implica la reproducción y la subsistencia de la humanidad, es decir, no es una tarea menor y no es una tarea que además se dé de manera esporádica, sino que es una tarea que es permanente en el tiempo, ¿ya? Y que por lo tanto requiere y merece el reconocimiento debido, ¿ya? Sobre todo porque estas labores y sin duda alguna, ¿no es cierto?, representan una gran cantidad de tiempo que se destina a ello, ¿ya? ¿Qué implicaría entonces a qué nos referimos entonces ya más concretamente cuando hablamos de trabajo no remunerado? Nos referimos entonces al trabajo doméstico, nos referimos al trabajo de cuidado, nos referimos a la reproducción, ¿ya? Y vamos a ver que no nos referimos a la reproducción necesariamente como un hecho biológico, sino que a todo el aparataje que requiere, ¿no es cierto?, la reproducción y la subsistencia de la vida. También nos referimos evidentemente al trabajo de cuidado y también nos referimos al activismo en beneficio de la comunidad, que son labores que vamos a ver representan o que ejercen principalmente las mujeres. En cuanto a la labor de reproducción específicamente, son las labores que permiten, ¿no es cierto?, que nuestra vida y nuestra capacidad laboral se reconstruya o que se realice, ¿ya? Cuando yo hablo de una labor de reproducción, entonces me refiero a todas las labores que encierran, ¿no es cierto?, la preparación de la fuerza de trabajo que al final va a la fábrica, que al final va a la empresa, ¿ya? Es decir, las labores de cuidado, las labores de aseo, las labores de la cocina, y las infinitas labores que se producen entonces al interior de los hogares y de la que no hablamos tanto porque pareciera que eso es parte de la esfera privada, pero que es importante relevar. ¿Qué tenemos? La reproducción del ser humano, entonces, supone o va a suponer un cimiento de todo el sistema político y económico, ¿ya? Y al final la reproducción del ser humano, todas estas pequeñas labores que son invisibilizadas, permiten que el mundo opere o permiten que el mundo se mantenga en movimiento, ¿ya? Y en general es la inmensa cantidad de labor que realizan las mujeres en la casa, ¿ya? Y llama particularmente la atención porque y hay que ahí hacer una distinción cuando nosotros
cuando muchas veces le preguntan a las mujeres cesantes si es que tienen trabajo, dicen, no, estoy sin trabajo, ¿no es cierto? Como si en el fondo el trabajo que se desarrolla en la casa no fuera un trabajo, ¿ya? Pero el hecho, ojo con eso, el hecho de que no sea un trabajo actualmente reconocido no quiere decir que no sea un trabajo, ¿ya? Porque precisamente es lo que mantiene el mundo funcionando y por supuesto es lo que mantiene el sistema capitalista funcionando, ¿ya? Y acá esto que puse es súper importante. El proceso productivo no se inicia en la fábrica, sino que se inicia en los hogares. Y a eso voy con cuando hablo del trabajo de reproducción y la importancia de que se le considere, ¿ya? El proceso productivo no inicia cuando yo prendo la máquina o no inicia cuando yo, ¿no es cierto?, pongo la huella en el marcador de mi empresa, sino que el proceso productivo se inicia desde mucho antes, desde cuando ese trabajador, ¿no es cierto?, consideremos que, ¿no es cierto?, el universo de personas que realizan esas funciones, preferentemente hombres, y que las mujeres entonces están asociadas a estas labores, se inicia entonces cuando el trabajador está en su casa, ¿no es cierto?, tiene la ropa para poder vestirse para ir al trabajo. Es un proceso que se inicia cuando el trabajador a su vez puede tomar desayuno, ¿no es cierto?, en la casa. Es un proceso que se inicia cuando el trabajador a su vez tiene quien cuide o quien se dedique a las labores de crianza de los niños, en el caso de que existieran niños. Entonces yo sostengo que este proceso productivo no se inicia en la fábrica, ¿ya?, sino que se inicia en los hogares y por lo tanto tiene que ser considerado dentro de la relación de trabajo, ¿ya? Y con eso me refiero a que tiene que ser considerado dentro del Producto Interno Bruto, que ahí lo vamos a ver a continuación. ¿Quién decidió entonces qué es considerado trabajo y qué no? ¿Ya? Y por eso que es súper importante, porque recordemos que la inserción, así como la inserción de las mujeres en el ámbito laboral es más tardía que los hombres, ¿no es cierto?, entre comillas, también la participación de las mujeres en cargos de representación, en política, etcétera, también es tardía, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las normas se decidieron entonces entre cuatro paredes y habitualmente entre un grupo relegado de hombres. Por lo tanto, es importante que nosotros nos repensemos sobre si es que está bien o no considerarlo trabajo y por lo tanto, si es que consideramos que si es trabajo, ¿por qué no remunerarlo? ¿Ya? Ahí tendremos quizás discusiones sobre de qué forma, pero lo importante es que se considere sí o sí dentro del trabajo. Veamos nuevamente unas estadísticas. Esta estadística es muy importante porque refleja precisamente cuál es el tiempo que destina las personas categorizadas por sexo a el trabajo no remunerado dentro de la casa, ¿ya? Para que veamos entonces de qué estoy hablando ya en cifras más concretas, ¿ya? En cuanto a la tasa de participación quiere decir qué porcentaje de hombres o de mujeres cooperan con actividades, ¿no es cierto?, no remuneradas, ¿ya?, o actividades domésticas. La encuesta sugiere que el 95,5% de las mujeres trabajan en ámbitos no remunerados que tienen que ver con la casa, ¿ya?, versus el 87,2% de los hombres, es decir, ahí hay una brecha de 8,3%, ¿ya? Y es curioso porque en el fondo las labores de la casa siempre se tienen que hacer. Entonces, cuando no las hace el hombre, las tiene que hacer la mujer, o cuando no las hace la mujer, debería, ¿no es cierto?, hacerlas el hombre. Pero llama particularmente la atención entonces esa brecha. Respecto del tiempo promedio, acá la diferencia la verdad es que es muy alarmante, ¿ya? El tiempo promedio de día por día de semana, ¿no es cierto?, de las mujeres es de 6 horas, ¿ya? Versus los hombres que es de 2,7 horas, ¿ya? Y por eso que nosotros hablamos de trabajo no remunerado o doble jornada, ¿ya?
porque pensemos que muchas de las mujeres, además, van a tener que compatibilizar las labores domésticas con las labores en sus puestos de trabajo. Y, naturalmente, se ven incrementadas con el teletrabajo. Entonces, una brecha muy, muy, muy importante de cerca de 3 horas, de 3 horas y media, ¿no es cierto?, por día de semana, que los hombres destinan a las labores domésticas, ¿ya? Y en cuanto al fin de semana, también, acá la brecha también es importante, es de un 6,6 en cuanto a al porcentaje, ¿no es cierto?, que inicialmente en día de semana era 8,3, y el fin de semana también se mantiene la brecha porque también las mujeres terminan haciendo más de 6 horas al día versus los hombres, que es 3 horas y media, ¿ya? Esta encuesta es reveladora porque precisamente nos habla acerca del uso del tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, cuando las mujeres no pueden destinar libremente su tiempo libre, se producen mayores problemas, ¿ya? Se produce mayor dependencia económica, se producen, ¿no es cierto?, enfermedades, ¿no es cierto?, o trastornos asociados a la falta de actividad recreativa, entre otras. Hace poco, en marzo, esta noticia es del 12 de marzo de este año, ya, es decir, hace poquito más de 3 meses, hubo un estudio que realizó la comunidad mujer que era acerca de la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y la verdad es que este estudio señala que si es que se considerara dentro del PIB, dentro del Producto Interno Bruto, el trabajo remunerado, no remunerado, este trabajo no remunerado aportaría un 28% del PIB, ¿ya? Y aportaría incluso mucho más que otras actividades. Yo acá tengo anotado que las actividades, por ejemplo, de servicios financieros y empresariales aportan un 11,8% y las actividades de minería aportan poquitos menos del 7%, ¿ya? Uno podría considerar entonces que la minería es el gran elemento, ¿no es cierto?, que le da riqueza a Chile, pero la verdad es que representa apenas un 7% versus el trabajo no remunerado, que en Chile representa cerca de un 30%, ¿ya? Entonces, por eso que es muy importante que conversemos sobre el trabajo no remunerado. ¿Qué ocurre entonces con el teletrabajo y el coronavirus? ¿Ya? Como bien ustedes saben, y como bien también lo expresó Francisco al inicio de la presentación, el teletrabajo no va a abarcar a la totalidad de la población, sino que va a abarcar solo aquellas actividades que por la naturaleza de las funciones puedan ser otorgadas o realizadas a través o en la casa o en otro espacio de trabajo que se determine o que se acuerde, ¿no es cierto? Entonces se produce acá un quiebre y un choque, porque precisamente tenemos por una parte que están las mujeres insertas en el ámbito del trabajo, pero también tenemos este estudio, ¿no es cierto?, o estas encuestas que reflejan que las mujeres efectivamente realizan mayores trabajo doméstico. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de teletrabajo, va a significar necesariamente que exista una sobrecarga de trabajo, ¿ya? Y esto en el fondo es algo que ha sido reforzado por todas las personas que participan actualmente del teletrabajo, que existe naturalmente una sobrecarga de trabajo y esta sobrecarga de trabajo en el caso de las mujeres se va a ver incrementada, ¿ya? Esta encuesta refleja que un 46% de mayor carga de trabajo van a experimentar aquellos trabajadores y trabajadoras que estén en esta situación, ¿ya? Y el 92% de las mujeres además debe cocinar y limpiar mientras teletrabaja. Y es algo que también, bueno, la verdad es que yo como teletrabajadora también he evidenciado. Esta encuesta es reciente y es del 20 de abril de este año, es decir, un poquito más de un mes.
¿Qué otros efectos? Entonces, las mujeres son más afectadas con la sobrecarga laboral a la hora de teletrabajar. El 56% de las mujeres siente estar trabajando más que en tiempos normales en la oficina, ¿ya? En cambio, en el caso de los hombres, esto llega solamente al 36%. Esto es en base a la misma encuesta que ya les había señalado anteriormente. Y cuando se les pregunta a las personas entrevistadas sobre qué aspectos pudieran dificultar el trabajo, en primer lugar se señala la dificultad de compatibilizar el trabajo con las labores domésticas, ¿ya? Casi el 50% de las mujeres plantean eso como una de las primeras dificultades, versus casi el 30% de los hombres, ¿ya? También se señala la idea de tener que apoyar con las tareas a los hijos al mismo tiempo que trabajar, ¿ya? Esas son las labores, ¿no es cierto?, de apoyo a los hijos que están estudiando. Las mujeres refieren que el 25% de ellas es un aspecto que dificulta en el trabajo versus los hombres, que es un 15%, ¿ya? Eso en cuanto al teletrabajo, ¿no es cierto? Pueden haber muchos más elementos, pero yo quise acá poner algunos datos o algunas cifras que nos pudieran orientar también en el debate. ¿Qué pasa con el COVID? Todo el COVID, o sea, si ya es compleja lo que ocurre con los empleos, si es que nosotros comparamos hombres versus mujeres en época de normalidad, ya es complejo, imagínense en esta época de coronavirus, ¿ya? Tenemos empleos más precarizados, existe una menor cobertura de FC porque existen mayores lagunas previsionales y por lo tanto no hay cobertura de FC en muchos de los casos. Al ser empleos más precarizados, tampoco van a tener cobertura de FC. Muchas trabajadoras son independientes o trabajadores informales que no van a tener acceso a esta ley de protección del empleo. Hay un problema particular que se genera con las salas cunas y con la no posibilidad de llevar a los hijos a salas cunas, ¿no es cierto?, en función de que presentan un espacio de riesgo y por lo tanto también están cerrados. Cuando la trabajadora no tiene sala cuna donde llevar a sus hijos, el hijo se queda, por lo tanto, en la casa, ¿ya? Y eso pudiera sobrecargar entonces las labores en el caso de las mujeres. ¿Qué más? Situación de trabajadores de casa particular, ya lo revisamos a propósito de la Ley de Protección del Empleo, que era la segunda clase. Estas trabajadoras quedaron inicialmente fuera de la Ley 21.227, que es la Ley de Protección al Empleo. Sin embargo, ahora aparentemente fueron incluidas con la ley corta, que todavía no está promulgada, pero que lamentablemente además no va a tener efectos retroactivos, por lo tanto las deja fuera. Y de hecho el sindicato de trabajadores de casa particular ha abogado insistentemente por que se le contemple dentro de esta figura. Situación de pensiones de alimentos, también lo abordamos en esa clase de ley de protección al empleo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que tienen pensiones de alimentos asociados a el pago de planilla por retención del empleador, si es que los suspenden? Si es que lo suspenden, entonces la mujer ahí queda en el aire, ¿ya? Porque no existe actualmente en la ley la posibilidad de que esa retención la haga la AFC o la haga el empleador para poder pagar esa pensión de alimentos. Ya es algo que se incorpora también con la ley corta, pero nuevamente no es ley actualmente. Y finalmente, trabajadora de la salud, que ya lo mencionaba un poquito al inicio de mi presentación, que son trabajadoras que actualmente están en primera línea. Ya vimos algunos casos y cómo se comporta, ¿no es cierto?, la distribución de sexo en cuanto a las carreras que están relacionadas con enfermería, con técnico en enfermería, que son preferentemente utilizadas o son carreras que están más feminizadas y por lo tanto entonces ahora son trabajadoras que se encuentran mucho más expuestas a todo lo que implica, ¿no es cierto?, el coronavirus y las atenciones de salud, ¿ya? Acá al final les dejé algunas fuentes y yo creo que ahora estamos en tiempo de pasar entonces a la ronda de preguntas.
Amaro está silenciado. Ahora sí, disculpen. Agradecer a la Carol por la presentación. Lo que comentaba es que teníamos pensado dar un margen de 5 minutos más o menos, para que puedan ver las preguntas, para que la gente que ha estado durante todo el tiempo pueda ir a buscarse un cafecito. No sé, también tú, Carol, si queréis ir a buscar algo. Así que vamos a dar este margen de 5 minutos, siendo las 8:23, así que a las 8:27, no, 8:28, ¿qué onda ya, filo? 8:28, vamos a empezar con las preguntas, ¿ya? Y eso que me iba bien en matemáticas. Mientras tanto, comentarles que la próxima clase va a profundizar sobre ciertos temas que se han conversado acá. Va a ser de jornada, ¿ya? Va a abarcar las jornadas extraordinarias también, jornadas especiales y algunos proyectos de ley que, bueno, antes de que fuera el 18 de octubre, estaban siendo tramitados o se pensaba que podían ser tramitados, como era la ley que estaba tratando de promulgar Piñera, ¿verdad? Y también la ley proyecto de 40 horas. En ese mismo sentido, también comentarles que el semestre tiene como una especie de orden pedagógico que hemos intentado darle. En ese sentido, ya con esta clase marcamos una especie de hito en el sentido de que ya vamos por la mitad y que ya abarcamos como cierto, la mayor parte de los aspectos que eran muy novedosos respecto a la contingencia, ¿sí? Ahora en adelante son aspectos que, si bien tienen bastante relevancia y también han cambiado ciertos aspectos centrales de su regulación, son cosas que generalmente nosotros estamos viendo en un semestre normal. ¿Puedo dar una información ahora, cortita? Sí. Ya. Aprovechar de comentarles que esta semana sale la 4ª edición, creo, del Boletín Sindical Carmela Geria. Va a estar enfocado en mujeres, en feminismo. Vamos a hablar un poco de ciertos apuntes feministas para guiar un poco nuestras lecturas en el marco de la pandemia, ¿ya? Vamos a, bueno, hablar de hartas cosas en verdad. Así que para que estén atentos a nuestras redes sociales, va a salir esta semana, idealmente el domingo o entre el domingo y el lunes, así que para que estén ahí muy atentos, que ese trabajo de verdad lo realizamos con mucho, mucho cariño. Eso. Y ya para dar la última información, comentarles que todas las clases que hemos estado haciendo, que esta va a ser la 5ª, están tanto en Facebook, la pueden encontrar en Facebook, aunque un poco más complejo. Están también en la página de la Escuela Sindical, ¿ya? Donde no solamente van a encontrar las clases en sí, sino que van a encontrar el material de clase. Y para las personas que están inscritas, están en sus correos también, ¿ya? Así que eso nos están diciendo por interno que tienen disponibilidad para entrar ahora. Así que vamos a esperar un minuto más y le damos. A ver si quedan los minutos. Respecto al material de las clases pasadas, aprovecho de responder al tiro. Sí, ya está enviado, ¿sí? No sé si estará o no inscrita en el, ¿cómo se llama? El formulario. En el formulario. De no ser así, no lo recibió probablemente. En caso de que quiera inscribirse, todavía se puede inscribir. Y en caso de que quiera encontrar el material sin inscribirse, lo puede encontrar en la página www.escuelasindical.cl. ¿Ya? Bueno, dicho esto, para no alargarnos tanto y que no se extienda tanto la clase, voy a meter a la compañera y el compañero. ¿Ya? No, aquí lo dejamos con la cara. Carlos Francisco. Carlos tenía el micrófono apagado. Sí. Dale nomás. Vamos a responder un par de preguntas que llegaron respecto de lo que hemos estado viendo en esta sesión. Bueno, se pregunta que, bueno, se cuenta en el chat que el empleador envía trabajo a los teletrabajadores en días feriados y reuniones en horarios fuera del que tenemos por contrato.
Bueno, ahí hay varias cosas que son interesantes de tener presente. Lo primero es lo que señalamos respecto a si existe o no jornada. Si existe algún tipo de supervisión o control funcional en la forma en que se prestan los servicios, estamos frente a una jornada de trabajo. Por eso yo había leído por ahí una persona que preguntaba, bueno, yo le debo avisar a mi empleador que voy a ir a comprar alimento. Bueno, si usted no tiene jornada, no tiene por qué avisarle. Si le está avisando y reportándose diariamente, claramente una forma de control de jornada. Ahora, un segundo aspecto que es necesario abordar dice relación con el hecho que una cosa es la limitación, a propósito del envío de trabajo en los días festivos, una cosa es la limitación, la exclusión de la limitación de jornada, y otra cosa dice relación con los derechos de descanso. En ese sentido, la Dirección del Trabajo ya hace bastante tiempo ha señalado, voy a señalar un dictamen, el 4603-262 del 2 de septiembre de 1999, en donde señalaba que la sola circunstancia que un trabajador estuviese exceptuado de la limitación de jornada de trabajo no implicaba que se debiese modificar la cantidad de días que están asociadas a las lógicas de distribución de jornada, que son no más de 5 y no más de 6, y además precisa el hecho de que esta exclusión de jornada no implica una renuncia a los derechos de descanso. Es decir, estos derechos que deben desarrollarse y que se realizan en los días domingo y festivo, salvo en los casos que estén exceptuados. Y en ese sentido, a propósito de la pregunta del contrato de trabajo, bueno, no me respetan mis días de descanso del contrato de trabajo. Bueno, si habitualmente el empleador, o sea, los trabajadores con el empleador, con esta exclusión de jornada durante el día sábado y el día domingo no mantienen comunicaciones, claro, eso debe entenderse como parte de este derecho de descanso. Y por lo tanto, no debiese interrumpirse. Ahora, aquí precisa la persona, dice, bueno, no existe control de jornada, pero se supone que seguimos el horario normal. Bueno, la ley es la 21.220. Una cosa dice en relación con el control de jornada, que si usted tiene jornada de trabajo, el empleador tiene el deber de hacer registro de la misma, y eso se lo exige en la ley. Y eso implica que fuera de ese tiempo tampoco pueden tomar comunicación el empleador con la persona. En este sentido, cuando hablamos en la presentación del derecho a desconexión, el derecho a desconexión es un derecho que está en términos concretos relacionado con el derecho a descanso, en el sentido de que es un periodo de tiempo y que uno debiese asumirlo así en cualquier tipo de empleo. Si yo trabajo presencial y yo estoy en mi periodo de descanso, no me podrían llamar por teléfono. ¿Qué implica eso? Que los derechos de descanso, al igual que el derecho de desconexión, sobre todo en materia de teletrabajo, implican una exclusividad del trabajador para cumplir la finalidad de la norma destinada exclusivamente al descanso. No sé si Carol quiere agregar algo más a la pregunta. Sí, bueno, la verdad es que no hicieron tantas preguntas técnicas, sino que más bien comentarios de mi parte de la presentación. Acá se pregunta qué porcentaje de hombres que trabajan y ayudan con una remuneración significativa como mesada y voluntariamente a las mujeres por ser dueñas de casa. Así un porcentaje. No manejo, la verdad, esa cifra, pero es importante que se puntualice, ya, más allá de la ironía, entiendo que se pueden producir, ¿no es cierto?, casos inversos, donde el hombre es quien realiza la mayor parte de las actividades y la idea también es apostar en el sentido de su responsabilidad en las labores domésticas. ¿Ya? En eso no necesitamos que exista una ley de por medio que nos obligue, sino que nosotros, como entes autónomos al interior de nuestros espacios familiares, podemos también tomar la decisión de qué forma nosotros distribuimos entonces la carga de trabajo doméstico, ¿ya? Y en el caso de aquellos hombres que trabajan y que por lo tanto incorporan ese patrimonio al arca o al bien familiar, en ningún caso eso constituye una remuneración para una mujer, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final, ¿qué sucede cuando eso no se considera una remuneración para una mujer? Cuando se produce, por ejemplo, separaciones, la mujer al final queda desprotegida, ¿ya?
¿Por qué? Porque la mujer no se ha dedicado, ¿no es cierto?, a labores lucrativas, propiamente tal, como labores remuneradas, y también la mujer entonces va a tener espacios o vacíos de cotizaciones previsionales que obviamente van a impactar en el futuro de su jubilación. De hecho, hay una estadística que habla de que en el año 2018 el porcentaje de pensión que recibían las mujeres que se habían jubilado en el año 2018 alcanzaba una tasa alcanzaba un monto de cerca de 80.000 pesos. Y eso se da precisamente porque han existido a lo largo de su vida lagunas previsionales que en ningún caso van a poder ser reemplazadas por mesadas o estos aportes que realicen entonces los hombres a las casas. ¿Ya? Sí, bueno. Y obviamente también comparto ahí lo que señalaba Moni. Sí, en el caso de los profesores y los docentes esto se ve mucho más incrementado, ¿ya? Porque sabemos que naturalmente los profesores están siendo sometidos a una sobrecarga de trabajo y que impacta además, me imagino, doblemente si es que hacemos, ¿no es cierto?, la referencia a todos los índices, a todas las políticas que hemos visto a la mujer. Vale, ya. Voy a retomar una pregunta que porque salió y que se me quedó claro con el tema de la jornada, porque preguntan, bueno, el derecho de conexión garantiza 12 horas continuas de que no va a tener interrupciones ni recibir comunicación. Esta persona pregunta básicamente, ¿qué pasa? Si me desconecto a las 21 horas, voy a tener un derecho de conexión hasta las 9 de la mañana, pero mi empleador está abusando de mi tiempo libre si me habla entre las 9 y las 11 porque el trabajo que normalmente él desarrolla es de 11 a 21. Hay dos cosas. Cuando existe alguna forma de control respecto del tiempo de trabajo, no existe exclusión de los límites de la jornada y estamos frente a una jornada de trabajo igual que el resto de los trabajadores. Es decir, si todos los días a las 11 este trabajo dice, bueno, jefe, sabe que yo estoy disponible por alguna vía que han acordado los dos o que se ha dado de forma, por decirlo tácita, sin estar escrito en ningún lado, bueno, uno podría decir, ojo, que una cosa distinta es registrar jornada de trabajo y otra cosa distinta es el control de las funciones, que ahí existe un poco una confusión. Una cosa es que yo registre el horario de ingreso y el horario de salida de mis funciones. Otra cosa es que a mí me controlen constantemente cómo estoy prestando mi servicio. Y eso tampoco ocurre en el ámbito presencial y a veces creemos que lo que se tiene que ocurrir es que para que exista jornada me controlen permanentemente y eso no es necesario. Basta con que yo tenga que me supervisen de alguna forma y yo cumpla determinado horario y yo esté reportándome de esa forma. Ahora voy a ir a otra pregunta que era la que iba a atender en este momento, que hice relación con los gastos operacionales. Se preguntaba básicamente, bueno, mi empleador puede poner en el anexo de contrato que yo quiero ocupar mi computador personal y que él no me va a entregar el equipo, o sea, la empresa no va a entregar el equipo del computador. Cuando recién promulgaron la ley, fue bien paradójico porque recuerdo que ahí el subsecretario decía, bueno, la norma dice que el empleador no puede obligar al trabajador, pero esto no obsta a que el trabajador acuerde con su empleador ocupar sus propios implementos. Y me dice, claro, o sea, una cosa es que pueda acordarlo, pero un trabajador individualmente considerado, cuando un empleador le dice, bueno, ocupa tu computador o techo, difícilmente va a decirle, no, ¿sabe qué pasa en el computador o despídame? No. Bueno, eso no va a ocurrir. Entonces aquí tenemos que entender un poco el sentido que tiene la norma. A mi parecer, particularmente, en el caso que un trabajador eventualmente llegara a acordar que va a ocupar su computador, cuestión que ya es cuestionable, pero en palabras del subsecretario se podría, tenemos que tener presente lo que señalamos en un comienzo, que es el principio de genial. Los costos asociados a la prestación de servicio y que implica también asumir los riesgos del éxito de la empresa son de cargo del empleador. Es decir, el empleador tiene que dar una determinada asignación en dichos casos por esos aspectos. Es decir, nadie puede estar regalando
por decirlo de alguna forma, luz, internet, equipos al empleador y el empleador rebaje esos costos. Eso dentro del marco del derecho del trabajo no sería factible. Ahora, para determinar esos costos, que ahí también había una pregunta en ese sentido, bueno, evidentemente se genera un problema por cómo determinar cuánto a los gastos. Bueno, ahí habrá que tomar alguna determinación de alguna asignación fija, porque me imagino que, o hacer un promedio de horas, no sé, ahí va a depender. Muchas empresas lo que están haciendo es instalar internet específicos que tienen una banda ancha especial cuando tienen que manejar bases de datos, porque generalmente los computadores o el internet normal o hogar no da para este tipo de labores. Y ahí preguntaba, bueno, me tienen que pagar el agua, el arriendo. Hubo un caso en un tribunal suizo donde a propósito del principio de ajenidad decía, bueno, el costo de desarrollar mi labor y que el empresario pueda hacer uso de los beneficios de mi trabajo, los debe asumir en su plenitud. Y en ese caso el tribunal dijo, bueno, tiene que dar un pago a propósito del arriendo. Eso no ha pasado en Chile, tenemos una norma nueva, vamos a ver qué van a decir los tribunales, porque quizá algún trabajador podría reclamar, bueno, el empleador se está ahorrando el espacio físico que debiese pagar en su empresa, y yo lo estoy poniendo, quizás me debiese pagar. Eso no lo sabemos, no se ha dado jurisprudencia en ese sentido, y tampoco la Dirección del Trabajo ha emitido un dictamen, tampoco en dichos términos. Eso, le doy la palabra a Carol. Está silenciada, Carol, creo. No, quería responder una pregunta que no tiene que ver con el teletrabajo, que yo creo que eso tú lo has abordado de manera súper clara en tu exposición. Quería puntualizar acerca de una pregunta que es bien recurrente y que tiene que ver con los procesos eleccionarios de los dirigentes sindicales. ¿Ya? Actualmente existe un proyecto de ley que ya fue aprobado, ¿ya? Que es el boletín número 13488, por si lo quieren revisar, y podemos compartirlo a través de las redes sociales. Y está actualmente en trámite de aprobación presidencial. Este boletín significa ¿qué implica? Implica que aquellos actos eleccionarios que se deben haber llevado a cabo tanto antes del estado de catástrofe que fue decretado el día 18 de marzo de este año, como aquellos que vencen durante este periodo, se prorrogarán o se suspenderán automáticamente. ¿Ya? La ley en específico dice que se entenderán suspendidos de pleno derecho. ¿Ya? Por lo tanto, eso hace un alivio para aquellos sindicatos, aquellas asociaciones de funcionarios que tengan que renovar directorio en este periodo, pero también con el alcance de que esto todavía no está promulgado, por lo tanto todavía no es ley. Hay otro... Ahí sí, creo que la Amaro está jugando con nuestros micrófonos y está silenciando. Pero hay otra pregunta relativa a qué pasa si mi supervisor tiene exclusión de jornada, pero yo no, y básicamente que él tiene la capacidad y no tiene límites, por lo tanto podría enviar correo o mensaje a cualquier hora, porque su contrato lo permite. Bueno, ¿qué pasa con ella? Básicamente, en dicho caso, si ella tiene jornada de trabajo, debe ceñirse a los límites de la jornada. Si pasa la jornada ordinaria y lo comunica, sería una jornada extraordinaria. Ahora, pese a eso, en ninguno de los casos, si no tiene limitación en la jornada de trabajo, no podría interrumpir el derecho de desconexión, que es lo que hablábamos, que este derecho de 12 horas ininterrumpidas para que el trabajador no deba comunicación el empleador, ni el empleador tomar comunicaciones ni enviar mensajes ni instantáneos, correos con el trabajador. Hay otra pregunta, que voy a aprovechar de referirme a ella, que dice relación con el COVID. Y acá hay hartos temas a propósito me dicen, bueno, yo soy teletrabajador y me enfermé en mi casa de COVID. Bueno, y también en discusión si es enfermedad laboral, si es accidente de trabajo. Aquí hay
una discusión, pero sentí porque es un tema nuevo. Ahora desde ya hay que hacer presente, y era lo que le decía un poco que era un poco perverso el sistema de mutualidades, porque el sistema de mutualidades cada vez que le dice a usted, como sabe que esto es un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, quien desembolsa ese dinero es la mutual. Y la mutual es un costo, es plata, y bueno. Y hay un tema con respecto a la trazabilidad. En general, las mutuales están adoptando una posición, y ha sido también de la mano de los ordinarios que ha sacado el Ministerio de Salud, a propósito de que en la fase que estamos de contagio es imposible determinar la trazabilidad de este. De dónde yo me contagié. Entonces, salvo en el caso de salud, que hay un pronunciamiento específico que respecto a los trabajadores de salud es muy probable que se hayan enfermado en el contexto del trabajo, y por eso la mutualidad tendría la obligación de hacerse cargo de dicho trabajador. Pero también esto ha generado problemas porque la mutual dice, bueno, yo voy a investigar esta trazabilidad. En el caso del teletrabajo, no solo con el tema del COVID, hay un problema para determinar, y va a haber una fuerte, yo creo, discusión en todos los casos respecto a si estamos con un accidente de trabajo o lo que ha denominado la suceso en sus instrucciones con accidente doméstico. Es decir, en qué medida yo como trabajador acredito que esto me pasó no porque me estaba sirviendo no sé, un café, o estaba tomando en la noche en mi casa con mis amigos y me pasó algo, y el otro día lo paso por accidente de trabajo. Entonces, eso, considerando la lógica de las mutualidades, va a ser un tema muy discutido. Y en el caso del COVID, a propósito de si es un accidente de trabajo o no, o una enfermedad, ahí depende de toda la discusión que hay, yo también tiendo a pensar que es un tema muy discutido, y eso va a implicar que los costos asociados a la enfermedad en un primer momento, salvo por una instancia administrativa o una instancia judicial se determine lo contrario, va a ser asumido por los trabajadores a través de de FONASA o ISAPRE. Cosa distinta, a propósito de otra pregunta, es si yo voy a mi lugar de trabajo, hay un contagio, yo tengo un contacto estrecho con eso, y yo tuve contacto estrecho con un compañero enfermo, y es posible determinar, opera otro tipo de circunstancia, uno debiese disputar, por ejemplo, el hecho del cobro del examen respectivo, que había una pregunta sobre eso. Le paso a Carol. Ya, sí, creo que no se escuchó muy bien el tema de la respuesta que había hecho sobre los periodos de la elección dirigente. Hay una ley, el boletín número 13488, 13 de este año, que ya fue tramitado en el Congreso y que suspende de pleno derecho la elección de los cargos directivos. Ya para aquellos que hayan terminado, el proyecto de ley dice terminado antes de la catástrofe, ¿no es cierto?, de la declaración de catástrofe, que fue el día 18 de marzo, y que venzan en este periodo intermedio, ¿ya? Con el alcance que este proyecto actualmente está en trámite de aprobación presidencial, por lo tanto todavía no es una ley porque todavía no está publicada en el diario oficial, ¿ya? Entonces hay que esperar unos pocos días para ver qué es lo que ocurre, y también aprovechar de comentar qué es lo que pasa con las formalidades del despido, que fue una de las últimas preguntas que hicieron. El despido debería cumplir las mismas formalidades que tiene que cumplir cuando el trabajador o la trabajadora realiza funciones de la modalidad tradicional, ¿ya? La ley señala que no debería afectar el resto de los derechos. Ya actualmente, por ejemplo, el finiquito se puede realizar de manera electrónica, pero lamentablemente ese finiquito no permite que el trabajador o la trabajadora ponga una reserva de derecho y por lo tanto poder impugnar posteriormente la causal de despido en tribunales de justicia. ¿Ya? Pero de todas maneras el despido siempre tiene que cumplir con determinadas formalidades. Naturalmente el empleador te puede avisar por WhatsApp que te va a despedir, te puede enviar un correo avisándote que te va a despedir, pero en ningún caso esa comunicación vía WhatsApp o vía correo electrónico puede significar o puede
reemplazar la carta de despido que debe darse con todas las formalidades que establece el Código del Trabajo. ¿Ya? Yo creo que vamos cerrando la ronda de la Sí, como la última pregunta que había era cómo, bueno, si yo estoy haciéndome cargo del internet y de la luz y del equipo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hay dos cosas. Hay un periodo para ajustarse a la nueva normativa cuando yo ya venía con teletrabajo antes de la ley. La ley eh, fue publicada, no me acuerdo, el inicio de abril. Si yo vengo de marzo al menos, mi empresa tiene un periodo de 3 meses para ajustarse. Ahora, de todas formas, igual, si no se ha señalado nada a ese respecto, se puede presentar la respectiva denuncia en la inspección del trabajo y eso se puede hacer de forma remota, incluso por internet, en la página web de la dirección. Entonces, ahí para también evitar salir de la casa y que puedan hacer ese trámite. De todas formas, si yo incurriendo con esos gastos, me dicen de reembolsar los mismos de forma retroactiva al tiempo que yo me hice cargo de esos gastos al menos. Eso, respecto de la pregunta que le atendió la Carol, si se puede despedir a un teletrabajador por WhatsApp y todo eso, bueno, le dijo la Carol, hay que cumplir todas las formalidades, el despido es escrito en carta, tiene que ser comunicado personalmente o por carta certificada, de forma personal, no se entiende ni WhatsApp, ni Zoom, ni nada de eso. Eso por mi lado, no sé si quiere agregar algo la Carol, de alguna pregunta que haya por ahí. No, estamos, recordarles también que para otras preguntas o casos puntuales también está el correo electrónico de asesorías por si también quieren o quedó algo fuera o tienen alguna pregunta cuando revisen el video nuevamente. Así que por mi parte estoy, agradezco la participación y yo creo que ya debería aparecer Amaro y Cata para el cierre de la actividad. Eso, muchas gracias por la atención también y cuídense todas. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Carol. Esperamos que haya sido una buena clase. Las preguntas que no se alcanzaron a responder también las vamos a responder en la proximidad. Así que eso fue todo por hoy. No sé si la Cata quiere agregar algo. No, muchas gracias, chiquillos. Carol, Pancho. Nos vemos la próxima semana. Un saludo y adiós. Chao.